con el contador Agustín Insaurralde en su columna de economía aquí por la mañana de los jueves en la radio. Y tenemos un invitado especial. Agustín, muy buenos días. Buenos días, Andrea, buenos días a toda la audiencia. Has hecho contacto con un destacado profesional que él es un especialista que nos puede tirar bastante claridad en esta situación que estamos viviendo de la economía en esta Argentina nuestra. Vamos a contactarnos telefónicamente con Daniel Semirás. El currículum que me has pasado es enorme, ¿no? Doctorado en Business en Administration de la Universidad de Alta Dirección de Panamá, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Argentina, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, consultor de empresas, titular de estudios Semirás, profesor y consultor en ADEN, docente de grado en la Universidad Blas Pascal, docente de posgrado en la Universidad Blas Pascal y en la Universidad Empresarial Siglo XXI, autor de varios libros y entre otras cosas de este currículum. Así que si queremos hablar de economía es la persona indicada. Agustín, ¿qué te llevó a contactarte aquí con este licenciado? Con Daniel tenemos una relación porque él es profesor de una especialización que estoy cursando. Ha sido ex secretario de Economía de Córdoba, entonces siempre hablamos de temas en común, él cuando estaba en su función y yo ahora en la misma función pero aquí en Las Varillas, así que eso es lo que nos une y lo he invitado a si quería participar de esta columna que hacemos y no tuvo ningún problema, así que le damos la bienvenida a Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Daniel, gracias por el tiempo y aquí Agustín sobre todo ha preparado algunas preguntas que son realmente interesantes para hacer en este momento en donde lo que más nos preocupa es la economía. Sí, así es, Daniel, te queríamos aprovechar para, comentarle un poco a la gente, este año tan particular, electoral, como nos tiene acostumbrado la Argentina cada 2 años, que hace que la economía ande pendulando todo el tiempo, entre un par de años buenos y un par de años malos. No sé qué nos puede aportar al respecto. Hay muchas preguntas que la gente se hace y que por ahí por desconocimiento o porque se dedica a otra cosa siempre las tiene como ahí en el aire, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Cuando uno habla de economía, en realidad es preferible que la situación vaya fluyendo y vamos viendo. Yo voy de lo general y después vamos particularizando con las inquietudes que puedan ir surgiendo, pero venimos de un año muy complejo en lo que ha sido la parte económica, financiera, cambiaria, con una gran cantidad de sobresaltos. Lo que parecía que iba a estar todo bien en el primer trimestre del 2018, luego vino como un dominó perverso y se fue todo para se cayó la economía directamente, se enfrió la actividad económica y se calentaron las distintas variables como la tasa de interés, el dólar y demás. Y ahora arrancamos un 2019 en el cual tenemos un clima de incertidumbre política, porque a partir de esta mala situación económica del año pasado, lo que se daba prácticamente como segura, que era una reelección del gobierno a nivel nacional, ahora queda realmente en una situación de dudas, y con incertidumbre política no vienen inversiones, y si no hay inversiones es difícil despegar económicamente, y estamos en este primer semestre del año en esa transición entre la crisis económica del año pasado y la incertidumbre política que se viene para el segundo semestre de este año, y en esa difícil transición es un panorama muy, muy complejo y muy complicado, tanto en materia política como en materia económica, y todo eso seguramente va a llevar nerviosismo en los mercados hasta que se empiece a aclarar un poco cuál va a ser la nueva dirección que va a tomar nuestro país, o si va a mantener el rumbo que ha venido teniendo hasta estos momentos. Sí, así es, justamente a mí me da la sensación por momentos de que estamos repitiendo la historia del año pasado.
en donde arrancamos un enero, todo bien, todo color de rosas, y que después va a terminar pasando lo que pasó durante el año pasado. Me da la sensación de que se está volviendo a repetir la historia con mercados en máximo, un dólar tranquilo. No sé qué te parece esa percepción. Mira, a mí yo no coincido mucho con eso, Agustín, y te comento porque el año pasado, los primeros meses del año, todavía la sequía no se había hecho sentir, todavía seguíamos esperando que el campo iba a traernos buenas noticias. En ese sentido, ahora nosotros lo que estamos viendo es que las inundaciones no vayan a representar un problema y volvemos a tener la esperanza con que sea una buena cosecha la que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, entiendo que hoy en día el que el dólar esté tranquilo es más un motivo de preocupación que de alivio, porque sabemos que si el dólar no está en un nivel competitivo vamos a volver a repetir los problemas que hemos tenido de financiamiento de la balanza comercial, y si no generamos dólares genuinamente no vamos a poder pagar la deuda y vamos a seguir dependiendo de que entre dinero financiero, y hoy en día el único que le presta a la Argentina es el Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, el préstamo más grande en la historia del fondo. Ya no hay más dinero para Argentina, ni siquiera en el prestamista de última instancia. Así que este es el momento en el cual la Argentina ya no tiene opciones. Comenzamos a hacer las cosas correctamente o nos desbarrancamos en el abismo. Daniel, justamente teníamos un especialista en agro más temprano. Bueno, la cosecha viene muy bien aquí en toda nuestra zona, se ha duplicado, incluso un 50% más de duplicarse la producción de maíz. ¿La buena producción del campo puede llegar a salvar el gobierno de Macri? El dinero de la cosecha fina prácticamente se está agotando. En enero fue la última entrada fuerte de dólares y ahora viene febrero y marzo prácticamente sin dinero que vaya a estar aportando el campo hasta que entre la cosecha gruesa, que eso va a ser a partir de abril, mayo en adelante. Es decir, vamos a tener un febrero y un marzo realmente complejo porque en el mercado cambiario se va a caer bastante la oferta de divisas y eso va a provocar algún tipo de nerviosismo en el mercado del dólar. Pero sí, hay una gran expectativa que este año la cosecha sea bastante buena, no excelente, pero bastante buena. Y después de venir de un año tan malo como el anterior, evidentemente que eso es una muy buena noticia. Pero va a haber que pasar febrero y marzo. Yo creo que ese es el gran desafío que está en este momento y a partir de allí no nos olvidemos que la restricción monetaria que está imponiendo el Banco Central dura hasta mitad de año y a partir de ahí seguramente va a venir un aflojamiento en las variables para poder llegar con dinero en el bolsillo a las elecciones. O sea que, por lo que nos decís y nos comentaba fuera del aire, la preocupación esta que mencionás en cuanto a febrero-marzo, para explicarle un poco a la gente, al caer la oferta de divisas, tendría que ejercer presión la demanda sobre el tipo de cambio y habría una posible suba del dólar, ¿no? Sí, mira, yo soy economista profesional, es decir, prácticamente desde que me recibí me he dedicado única y exclusivamente a hacer análisis económico, vivo de eso, hoy no trabajo para el sector público, hace bastantes años que estoy alejado de la función pública, me dedico a la actividad privada y tengo que ver cómo se comportan las variables económicas para poder realizar el mejor tipo de asesoramiento que yo puedo hacer. Y cuando yo veo que hay un indicador económico, como en este caso es el dólar, que se está quedando muy quieto, me pregunto a qué se debe y cuáles son las consecuencias de lo que esto está sucediendo. ¿Y a qué se debe? Se debe al apriete monetario que está aplicando el gobierno. Si no hay pesos, el peso está escaseando y eso lo que hace es que el peso se fortalezca y el dólar se debilite. Pero también me fijo cuál es el modelo económico que está vigente y en este modelo económico hace falta obtener dólares para poder pagar la deuda y ese es el gran desafío que tiene el gobierno
hasta que logre controlar definitivamente sus cuentas y restablezca la confianza internacional. Y en este sentido, si el dólar se sigue abaratando porque no controlamos la inflación y el dólar nominalmente se queda quieto, en términos reales se nos va para abajo. Y si el dólar en términos reales se nos va para abajo, entonces es un incentivo para que haya mayor cantidad de importaciones y menos exportaciones, y a la larga eso va a provocar un cimbronazo en la cotización del tipo de cambio. Y ahí es donde yo prendo las luces de alerta. Bien, bien. Si uno tuviera que decir un pronóstico, porque si bien son medios odiosos los pronósticos y sobre todo tan al inicio de año, una recomendación rápida para la gente es estar alerta al tipo de cambio entre febrero y marzo. Estar alerta al tipo de cambio en febrero y marzo, tener mucho cuidado, vamos a tener un ambiente de profundo estancamiento económico y elevada inflación, que eso se va a estar manteniendo prácticamente hasta mitad de año, y después de que crucemos junio-julio, ya vamos a estar única y exclusivamente en los tiempos electorales. Yo veo que para ese periodo de tiempo, julio, agosto, septiembre, octubre, las variables económicas se van a relajar bastante y vamos a estar todos pendientes de lo que se decida en las urnas cuando se tenga que elegir presidente en octubre. Uh-huh. Y después de octubre, Dios proveerá, básicamente, es una incertidumbre absoluta. En realidad habría que empezar ahí a componerse distintos escenarios. Hoy no está demasiado claro. Yo me acuerdo en varias elecciones en la Argentina donde el candidato clave terminó surgiendo simplemente un par de meses antes de las elecciones. Ustedes se acuerdan cuando aparece la figura de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Aparece como candidato presidencial 3 meses antes de las elecciones en las cuales se reemplazaba a Duhalde, de modo tal que en esto puede haber todavía sorpresas. Yo soy analista económico, no soy analista político, tengo que comprender de política, pero a veces me resulta difícil, pero no hay otras opciones. Es decir, yo creo que posiblemente el escenario electoral que nos estamos imaginando en este momento, que es simplemente Mauricio Cristina, tal vez no sea ese el que esté vigente cuando se tenga el momento de ir a poner el voto en la urna en octubre. Cuando nosotros analizamos, bueno, de todo lo que se está diciendo, inclusive, bueno, estas declaraciones que usted está haciendo, tenemos la oportunidad de ver lo importante que es la economía y, bueno, ante la incertidumbre no hay inversiones, es decir, necesitamos para sobrevivir como país tener inversiones, así que tenemos que encontrar un candidato que logre generar la confianza necesaria para que vengan las inversiones. Cristina no es, el sector de inversiones no tiene miedo de que vuelva Cristina, y Mauricio Macri está teniendo muchos problemas también. De los candidatos que estamos viendo, o de los que se están hablando, a ver, Lavagna, entre ellos, ¿son personas que pueden llegar a generar espacios de credibilidad para los inversionistas? Yo soy irremediablemente optimista y en realidad nunca pierdo las esperanzas de que podamos encontrar realmente una luz que nos marque la salida del túnel. Es bastante complicado. Yo en los análisis que realizo y en las consultas que veo desde una perspectiva probablemente mucho más amplia, yo me nutro mucho de cómo nos ven desde el exterior del país. Muchas veces algunos medios de comunicación, los que son los más escuchados acá en la Argentina, están impregnados muy ideológicamente y hablan a favor o en contra de determinado candidato. Hablan mucho de la figura de Urtubey, es decir, desde afuera de la Argentina ven a Urtubey como posiblemente una figura joven y que podría estar insertándose en un espacio intermedio entre lo que es la centro derecha y la centro izquierda que plantean Macri y Cristina respectivamente. Pero aún no es fácil poder entender qué es lo que va a suceder, porque hoy en día, si uno se pone a ver 1 contra 1, posiblemente Macri le gane a Cristina en el mano a mano,
en el mano a mano Cristina le gana a cualquier candidato del peronismo federal en el mano a mano, y el peronismo federal en el mano a mano muy probablemente le gane a Macri. Entonces estamos como en un juego de piedra, papel y tijera. Es decir, es muy difícil poder saber cuál va a ser la salida hasta que no se descarte uno de los tres grandes candidatos a las elecciones. Muy bien, muy bien. No sé si tuviste la oportunidad de leer las noticias que estuvieron saliendo en el Cronista, en la cual, bueno, Cavallo vuelve a tomar la palabra y empieza a hablar esto que vos planteás de una posible corrida cambiaria también, y que él tiene una posible solución, plantea, o que quiere ayudar al gobierno. Al respecto, ¿cuál es tu opinión respecto a Cavallo y sobre todo a esa postura que últimamente está circulando referida a dolarizar nuestra economía? Viste que siempre se discute si necesitamos pesos los argentinos o podemos pasar a un esquema de dolarización, porque todos se acuerdan de la época de Cavallo, quizás el 1 a 1, y más de uno está pensando en esa posibilidad o queriendo esa posibilidad. Bueno, es un poco difícil de entender lo que es mi postura respecto a Cavallo. Fue profesor mío en la universidad, tengo un gran respeto intelectual, considero que es una persona muy inteligente y es un economista destacado. No coincidió con muchas de las cosas y decisiones que él tomó durante su gestión, cuando fue presidente del Banco Central de la Argentina a la salida del proceso militar, con algunas de las decisiones que se tomaron en la última etapa de él como ministro de Economía, y mucho menos en las que cuando él fue ministro con la Alianza. Hoy en día yo tendría mucho cuidado con las opiniones de Cavallo, porque muchas cosas de aquellas que dicen son totalmente correctas y coherentes, pero también hay que tener en cuenta que él está sometido a ciertos procesos judiciales, y a veces sus opiniones económicas están impregnadas por su situación puntual o personal que le está afectando en este momento. Dicho esto, vuelvo al tema de la dolarización. La dolarización fue una alternativa que se barajó en la Argentina para poder salir de la convertibilidad en el año 2001-2002. Se la descartó y en lugar de dolarización se fue hacia un sistema de especificación de la economía. Hoy en día Argentina tiene un sistema bimonetario. Usamos indistintamente el peso y el dólar fundamentalmente para ahorrar, el peso para realizar transacciones cotidianas y indistintamente el peso o el dólar para hacer algún tipo de compras programadas. Por ejemplo, un inmueble, por ejemplo, un automóvil, una compra que tengamos que programar, decidimos si lo sacamos de flujo, es decir, de los pesos, o si lo sacamos del stock, que son los dólares que tenemos ahorrados o atesorados. No comprender esa compleja realidad de la Argentina puede llevar a tomar equívocos cuando se tomen medidas en términos del mercado cambiario. No creo la posibilidad de la dolarización, podría ser una salida muy, como poder ser innovadora para nuestro país. Varios países del mundo han tomado medidas similares, pero este sistema de bimonetización que nosotros tenemos creo que lo haría inviable. Y por el otro lado, políticamente los argentinos somos muy orgullosos como para perder la soberanía de un banco central. Sí, coincido en el tema del orgullo de los argentinos. A pesar de que no nos guste, creo que defenderíamos igualmente nuestra moneda, así que creo que también coinciden que no veo posibilidades de que dolaricemos algún día. Vos, Agustín, me conocés a mí, probablemente la gente que está escuchando no lo sabe, yo soy muy cínico cuando suelo hablar, ¿no? Entonces pido que por favor me tengan paciencia los que todavía estén escuchando y no se hayan decidido agarrar y ir a suicidarse y dejaron de escuchar el programa. Sí, está fantástico el panorama. No, pero en realidad yo creo que los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con la inflación, y hoy en día para los argentinos la inflación no es un problema. Todos sabemos cómo acomodarnos a vivir con inflación, y eso es algo que es incomprensible en cualquier otro lugar del mundo. Hoy en día solamente 5 países en el mundo tienen inflación superior al 20%. Venezuela, Argentina, somos uno de esos pocos puñados de países. En el
2019 solamente 3 países van a tener tasa de crecimiento negativo del PBI. Uno de ellos es Argentina. No estamos en el radar del mundo y es difícil que el mundo logre comprender a un país donde tiene elevados niveles de inflación y a la gente no le importa. Porque en definitiva no le importa al gobierno porque logra financiarse con emisión monetaria y por lo tanto la inflación no es un problema. No le importa a los gremios porque eso le da poder, porque tienen que negociar paritarias una vez cada 6 meses, porque hacen la paritaria inicial y después hacen la recomposición de las paritarias. No nos importa a nosotros los ciudadanos de carne y hueso, porque sabemos que cuando nos sobra un peso lo ahorramos en dólares y lo ponemos abajo de una maceta o en una caja de seguridad, y que cuando tenemos que ir a comprar tarjeteamos todo lo que podemos, porque sabemos que la inflación se va a comer el valor de nuestras cuotas. No le importa al empresario porque le ha encontrado la vuelta de vender aquellos productos a los cuales le puede cargar los precios mucho más rápidamente por una situación de elasticidad precio, de modo tal que, en definitiva, a nadie en la Argentina, ni al gobierno, ni a los sindicatos, ni al ciudadano de carne y hueso, ni a los empresarios les interesa que la inflación se resuelva porque nadie la ve como un problema. Quiero preguntar, bueno, ya que tengo aquí a un especialista, porque mucho se ha hablado de que aquí en esta zona, viste que hay mucha producción agropecuaria también, y bueno, otros emprendimientos, mucho se habla que en estos momentos conviene más poner la plata en el interés del banco por lo que está pagando. Hablábamos el otro día con un corredor inmobiliario. ¿Hay mucho riesgo? Por supuesto que hay mucho riesgo. Cada uno se rasca donde le pica, ¿no? Eso es acá y en cualquier otro lugar del mundo. Ahora, no todos nos rascamos con la misma intensidad ni en los mismos lugares. Entonces, la bicicleta financiera funcionó muy bien y va a funcionar muy bien mientras la tasa de interés en la Argentina sea elevada y el tipo de cambio se mantenga quieto. Y si nosotros miramos de aquí para atrás, ¿sí?, con el diario del lunes, ¿sí?, no tenemos ningún tipo de problema saber que en los últimos meses la tasa de interés estaba en alrededor del 60% y que el dólar en los últimos 3 meses pasó de 40 a 38, es decir, vale menos ahora que hace 3 o 4 meses atrás. Ahora bien, eso es para atrás, las decisiones se toman hacia adelante. Entonces yo le preguntaría a la gente, ¿usted cree que de aquí para adelante el dólar va a seguir estando en 38? ¿El dólar va a bajar a 30 o que el dólar se va a ir a 45? Porque en función de lo que usted responda le conviene hacer la bicicleta financiera o no. Tal cual. Ahí es donde por ahí las personas, y coincido, toman las decisiones mirando solamente el presente, pero no dicen a ver cuánto va a estar el dólar. Ven que la tasa es alta y ponen en plazo fijo, pero quizás en el mismo mes en que colocaron en plazo fijo el dólar te pega un salto de 38, como decía, 45, y todo lo que es la bicicleta quedó relegado. Es que uno necesita un año para generar el 60% con estas actuales tasas de interés, y el dólar en un solo día puede agarrar y cambiar de valor un 30%. Entonces, en un solo día el golpe que te hace una devaluación es gigantesco, pero para poder conseguir la renta que te da la tasa de interés tenés que esperar mayor cantidad de tiempo. Y de nuevo, vuelvo a lo anterior, cada uno se rasca donde le pica. Si usted cree que el dólar se va a mantener quieto durante los próximos 6 meses, y bueno, siga haciendo bicicleta financiera. Si usted cree que el dólar va a tener un movimiento complicado en los próximos meses, y bueno, absténgase de hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que acabábamos de decir hace un rato antes? Febrero y marzo van a ser meses particularmente complicados para el mercado de cambio. Puede que no pase nada, o puede ser que vivamos momentos de alta volatilidad. A usted le gusta el riesgo, haga bicicleta financiera. A usted es más conservador y no lo haga. Perfecto, bueno, Daniel, de mi parte te agradecemos. Última pregunta y ya para cerrar, ¿a cuánto crees que va a llegar la inflación? Para dar un número, ¿no? Porque es obvio que en Argentina, más allá de hacer pronóstico, hay que tener algo de futurología, bola mágica. Es muy difícil saber cómo va a terminar el año, pero sí es cierto que los años electorales tienen un comportamiento por lo general que se repite, porque detrás está ganar una elección. ¿A cuánto crees que puede llegar la inflación para acercar un poco de certeza ante tanta incertidumbre, no? En esto voy a
coincidir con el gobierno y con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dijo que para este año la inflación va a ser del 24% sin considerar efecto arrastre, y que con efecto arrastre va a ser 34%. El Fondo Monetario Internacional, en la última reunión de Davos, dijo que para la Argentina espera este año una inflación del 32%. El gobierno espera 34%, el fondo el 33%, yo voy a esperar el 32%. Soy terriblemente optimista. 32%. Bueno, nos quedamos bien, con el 32%. Muy bien. Entonces. Bueno, Daniel, yo para terminar quiero preguntarle, por Córdoba, ¿cómo andamos? El gobernador Schiaretti sigue teniendo el apoyo de los organismos económicos, ¿no? Que le permiten también mantener también de este apoyo, esta cuota de poder necesaria también para estar al mando de una provincia tan importante. Sí, digamos, la gestión, yo veo que del gobierno provincial, desde el punto de vista político, vuelvo a decir, me excuso de opinar, pero yo destaco mucho la gestión de los últimos 2 ministros de Economía, de Mario Letore y de Osvaldo Giordano. Han sido realmente muy prolijos y han llevado las cuentas del sector público por buenos carriles. Yo en ese sentido me guío por los resultados. La provincia de Córdoba no tiene grandes dificultades desde el punto de vista de las cuentas públicas como pueden tener algunas otras pocas jurisdicciones provinciales, y me parece que eso es mucho mérito del trabajo técnico que se ha hecho desde el Ministerio de Economía. Desde el punto de vista de Schiaretti, que sé yo, políticamente yo probablemente no coincido con algunas de las decisiones que se suelen tomar, algunas prioridades en términos de la asignación de gastos, pero en términos generales creo que el manejo de la economía ha sido muy bueno. ¿Y de quién se habla más también? Usted que dice que lee de cómo ven hasta la misma provincia desde otros ámbitos fuera del país, ¿de Negri o de Mestre? No, de eso no se habla. En realidad, Córdoba no está en esos escenarios externos. Es decir, si es cuestión de gusto, yo tengo mi corazoncito más tirado para algún lado que para el otro, pero de todas maneras no se habla. Es decir, es un tema bastante lejano. En realidad lo que sucede es que se considera que las chances de que haya un cambio de signo en el gobierno provincial son realmente muy bajas, ¿no? Eso es lo que se está visualizando en el escenario para la provincia de Córdoba. Muy bien, bueno, le agradecemos al licenciado Daniel Semiros por este contacto que ha tenido aquí con nuestra radio, con esta FM Vive 98.3, que bueno, ha tenido la enorme oportunidad de poder entrevistar a un economista de este nivel, gracias a que nuestro columnista Agustín Insaurralde. Quizá lo volvamos a molestar en un futuro, no descartamos volver a llamarlo, quizá la próxima hablar ya de emprender. Escuchar nadie, ¿no? Es decir, ustedes han dado de sorpresa, así sorprendan a la gente que lo sigue. Claro, pero la próxima vez creo que podemos hablar un poco de emprender, de qué variables tener en cuenta, cómo pensar en un proyecto de inversión, no ir acercando tecnicismo a la gente, que es lo que buscamos a través de esta radio también, porque hay mucha gente que tiene buenas ideas, tiene proyectos, pero cuando dice, a ver, ¿por dónde arranco? Se le hacen los números difíciles. Entonces tratamos de acercar técnicas o formas a través de la radio, y quizás para esa oportunidad estemos, porque bueno, vos has escrito libros referidos a la materia muy interesantes, y quizás puedas aportar algunos tips, por así decirlo. Vos sabés que normalmente cuando me consultan de la radio, televisión y demás, me invitan, todo eso es para hablar de hacer un análisis de hacia dónde se dirige la economía, qué pasa con las variables, si todo el mundo está asustado, lo demás, y en realidad a mí me gustaría decir, bueno, bárbaro, pero más allá de todo este entorno, porque todo ese entorno que nosotros vemos y los demás son los grandes desafíos que tenemos que superar, y a mí me gustaría conversar sobre cómo hacemos para superarlos y de qué manera podemos desarrollar negocios innovadores para que nos permitan crear riqueza, crear empleo, generar valor, hacer que la gente se sienta mejor. Si vos me preguntás a mí, yo me sentiría mucho más cómodo con eso, pero yo sé que los tiempos marcan que se analice más la coyuntura económica que las perspectivas de poder crecer como empresa y como economía. No, bueno, pero el árbol no tiene que tapar el bosque es emprender, el árbol es la coyuntura económica que siempre nos está haciendo que el largo plazo parezca eterno.
creo que sí es bueno en una próxima oportunidad, hablar de esto que vos planteas, ¿no? De crecer, de emprender, y ahí, bueno, sí sabemos que sos un especialista y nos gustaría algún día volver a escuchar. Muy bueno, nosotros tenemos acá. Sí, muy bien. Tomo nota, y la próxima vuelta no pienso hablar de la coyuntura muy bien, económica, sino de hablar en visión de futuro, cómo hacemos para estar mejor el año que viene sin depender de las grandes variables de la economía nacional o internacional. Y yo que no sé tanto de economía, escucho a todos que necesitamos generar dólares genuinos. Con el valor agregado que le podemos hacer a nuestros productos de acá, podemos generar dólares genuinos, entonces hay que ver cómo incentivamos a la generación de estas empresas que tienen que estar. Mirá, sí. En este momento estamos presentando una propuesta de investigación en conjunto con gente de una universidad de Alemania y una universidad de acá de Córdoba. Estamos presentando una propuesta de investigación para ver de qué manera poder sacarle el máximo provecho al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que es algo que viene bastante atrasado desde hace muchísimo tiempo, en un mundo que se viene cerrando, donde cada uno levanta barreras proteccionistas, donde aparecen figuras como Trump o Bolsonaro, que lo que están pensando es simplemente en salvarse ellos solos como país. La idea de generar vínculos internacionales y generar conocimiento, incorporar tecnología, crear valor, diversificar producciones, acceder a nuevos mercados, creo que ese es el gran desafío que viene por delante. Bueno, ese es un tema de investigación que estamos planteando para este año y el año que viene. Está muy bueno. La próxima entonces. La próxima vamos con esos temas. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la consulta. Buenos días. Bueno, gracias Daniel. Hasta luego. Bueno, que Daniel Semirás, licenciado en Economía, es un especialista que ha estado en el ámbito público, en el ámbito privado, y por lo que estabas diciendo al final vos, se está destinando también, además del análisis que hace de la micro y la macroeconomía, le está hablando de la mirada hacia el desarrollo. Y sí, creo que de ahora en más hay que empezar a mirar para adelante, ¿no? Hay cartas que nunca vamos a poder manejar, están fuera de nuestro alcance, eso pasa siempre. Como se dice, la torta se corta en Buenos Aires, imagínate acá en el interior del interior, ¿no? Lo difícil que es pensar en cómo modificar el contexto que nos rodea, pero eso no quita que no tengamos que seguir mirando para adelante, seguir pensando en crecer, en emprender, llevar adelante proyectos. Este año creo que es un año para eso, ¿no? Los años de crisis son años de oportunidades y hay que seguir pensando en cómo crecer. Muy bien, bueno, resumen de lo que ha dicho aquí el licenciado Daniel Semirós, que él habló de, bueno, estar atentos a febrero-marzo, ¿no? Sí, febrero-marzo. Sí. No le cierra él que el dólar está muy bajo. Sí, claro, aparte... Se queda en relación a la inflación. No se puede quedar, dice. No, aparte tiene una lógica muy fuerte, que es el tema de la cosecha. Sí. Es cierto que en febrero dejan de entrar, en este momento están entrando muchas divisas por liquidación en el agro, pero esa oferta de divisas va a ir cayendo. A la par hay renovación de letras que van a hacer que la demanda de dólares se empiece quizás a intensificar, y en Argentina, claro, en épocas electorales esa intensificación se siente porque la gente empieza a ser refugio de valor hasta que pase la tormenta y aumenta la demanda de dólares. Y también me quedo con inflación 32%, veremos cómo termina. Dijo, ¿no? Va a andar por ahí, quizás un poquito. Con estos datos, yo digo, qué distinta que es Argentina a todo el resto del mundo, ¿no? Porque, viste que él habló, lamentablemente, somos uno de los pocos países que tenemos tanta inflación, somos uno de los pocos países que estamos en tasa de decrecimiento, y en el caso del gobierno, saquémosle el nombre del gobierno, pero el gobierno que, digamos, estamos en esta situación también con este gobierno, ni se sabe si sigue o no sigue en su decisión de ser reelecto, es decir, que tiene posibilidad de reelección. Con semejante panorama económico negativo,
anda, tanto que nos comparamos, anda a gobernar en Alemania o en todos esos lugares y que después pensar, quiero que me reelijan. ¿Sabes cuándo te van a reelegir? No. ¿O no? Sí, acá... y sin embargo no sé, ¿no? Yo te digo. Acá los resultados siempre son, y lo comentaba él, sí. Néstor Kirchner se presentó prácticamente 3 meses antes y ganó una elección, así que todavía es muy incierto. Imagínate lo que trae eso de que no lo dice, lo dijo la historia. Así que, ¿qué país este? Sí, nunca te aburrís. Lamentablemente, país flexible. Con cosas buenas, ¿No te con cosas parece? malas, no te aburrís. Nos adaptamos. Sí. Un país adaptado. Nos hemos adaptado ya a todos los escenarios. Estuvimos en el 1 a 1, estuvimos con inflación, estuvimos con estabilidad. Hasta nos adaptamos dólar barato, dólar alto. A la inflación. Ya le buscamos la vuelta. Es que es cierto lo que él plantea, de que ya no es un problema la inflación para los argentinos, porque realmente estamos acostumbrados. Si bien todos decimos hay que bajar la inflación, es cierto que a todos los sectores le termina siendo funcional el gremio para obtener sus negociaciones, si no, ¿qué discutirían? Claro, sí. El gobierno para hacer su efecto de liquidación, de deuda, todos ven en la inflación ya una herramienta más que un problema, y ese es el problema. No, pero es un problema también, ¿no? Porque sí, cada vez se achica más. Es un impuesto empobrecedor, sí, claro. Empobrece a los sectores más bajos porque no se pueden cubrir de la inflación tan fácil como los sectores más altos, entonces ya lo habíamos hablado en la columna, entonces es un impuesto empobrecedor por donde lo mires. Muy bien, sí. 2018 terminamos así, 2019 parece con 32, así que bueno, esperaremos con 32, pero febrero, marzo.